buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Seguimos con la disputa judicial en torno a la ley de medios, ahora que el juez Alfonso dio lugar a la ley a la apelación de Clarín y justamente a la medida cautelar que se mantiene vigente. Esto ya irá a la Cámara Civil, que se cree que justamente como indican sus antecedentes también va a permitir esta extensión de plazos, que es lo que de alguna manera está pidiendo el Grupo Clarín frente a la constitucionalidad de la ley que ya declaró el juez Alfonso y la aplicación que está declarando Sabatel, el AFCA y el Gobierno Nacional. En el medio estamos los periodistas, los contenidos también, están ustedes, que son la audiencia. ¿Cómo va a seguir esto? Después de la pausa lo vemos con especialistas en el tema. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Me llamo Emilio Dizzi. Mi hermano Pepe Parada era un tipo de oro y se murió de cáncer de próstata. ¿Sabes por qué? Porque se dejó de estar. Por eso, si tenés más de 50 años, visita a tu urólogo todos los años para hacerte los controles necesarios. No te olvides. Una vez al año, todos los años. Ospose Integral. Compromiso médico. Liliana de Rice, socióloga, investigadora del CONICET, ha escrito artículos muy interesantes a propósito de cómo se está dando esta aplicación, sobre todo los dos artículos cuestionados en la ley de medios. Buenas noches, gracias por venir, Liliana. Y Guillermo Mastrini, bueno, profesor mío de la facultad, director de la Maestría de Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, pero además tiene una cátedra de Política y Planificación de la Comunicación, heredada de la gran Margarita Graciano en la UBA, en Ciencias de la Comunicación. Gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo ven ustedes este panorama? A ver, Guillermo. Bueno, yo creo que hay aspectos positivos y aspectos que deben ser reconsiderados. Entre los aspectos positivos creo que no está mal que haya un debate social en torno a la comunicación. Creo que la sociedad se lo debía, ¿no? Desde el retorno democrático en el 83 prácticamente se había revisado casi todo aspecto de la vida política y social argentina y sin embargo poco se había discutido sobre los medios de comunicación y cómo organizarlos. Creo que ese es uno de los grandes avances de que, bueno, los medios tienen un lugar muy central en la sociedad actual y está bueno que la sociedad los piense más allá de espectadores. O sea, nosotros no somos solo espectadores, somos ciudadanos, tenemos que ver, podemos pensar cómo organizar la comunicación. Eso no es un menú que está dado per se, no. Es un menú que es el resultado de políticas. Y en movimiento permanente, en discusión permanente. Mucho más actualmente con toda la reconversión tecnológica. Si todos los cambios tecnológicos nos llevan a la obligación de pensar qué hacer con los medios y cómo ver la regulación. Creo que en ese sentido la sanción de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual no solo era algo necesario, sino que promovió este debate que fue muy saludable. Creo que a partir de la sanción, lamentablemente, se ha polarizado en una situación de enfrentamiento entre el gobierno y un grupo, concretamente el Grupo Clarín, que ha bajado el nivel del debate. Es decir, en vez de aprovechar ese piso que nos daba la ley para decir, bueno, ¿cómo organizamos los medios de comunicación democráticamente? Antes era imposible porque la ley era de la dictadura. En vez de aprovechar ese piso, prácticamente se ha quedado todo en si se le aplica o no al Grupo Clarín. Evidentemente es un grupo importante, un grupo que tiene muchos medios, que ha tenido prácticas anticompetitivas en determinados momentos de su historia, especialmente en el sector del cable, pero de ahí a pensar que la solución de los problemas de la Argentina y especialmente de la comunicación democrática pasa solo por desarmar el Grupo Clarín, me parece que es una limitación significativa. Y en ese sentido, yo, digamos, propondría
dejar de lado este enfrentamiento y comenzar a discutir los otros problemas que tiene la comunicación. Por ejemplo, por poner uno, la sostenibilidad de los medios sin fines de lucro, que es uno de los temas interesantes que planteaba la ley, ¿no? La emergencia de nuevas voces, pero bueno, eso tiene dificultades, tiene necesidades de ser construido, y sin embargo en ese tema hemos avanzado poco y nada. Entonces yo creo que es esto, ¿no? Diferenciar lo positivo de este debate tan centrado en dos, cuando en realidad la sociedad argentina es mucho más diversa que este monolítico enfrentamiento entre el Grupo Clarín y también hay un punto, no puede quedar ajena porque es el tema instalado en los medios y en la agenda, pero está como un poco ajena. Tal vez esté más interesada en saber qué contenidos nuevos le va a poder traer la ley de medios y de qué manera la comunidad QUOM va a poder tener su canal, porque van a tener que tener logística, estructura, conocimiento, un montón de herramientas que todavía no se sabe cómo van a obtenerlas. Sí, efectivamente, yo creo que hay una cuestión de que también hay que aprender, ¿no? Nadie nació sabiendo, no. y acá hay un primer paso que es tener las licencias, tener la posibilidad de emitir y tener el desafío de emitir, y después vendrán diversos, digamos, dificultades que yo creo que se pueden ir subsanando. Creo que hay un desafío para la sociedad civil y para la sociedad, digamos, sin fines de lucro, que es asociarse, compartir recursos. Muchas veces, bueno, vamos a tener un canal. No hace falta tener un canal. Hay que tener un programa primero. Primero se piensa un programa, después se piensa una programación, después se tiene un canal. Quiero decir, a veces se pone el carro delante del caballo, se quiere tener todo un canal, cuando en realidad a veces es tener el lugar de expresar cómo expresarlo, qué decir, pensar una audiencia. Que muchas veces no es, digamos, muchas veces piensa antes el canal que la audiencia, ¿qué se le va a decir a una audiencia? Bueno, yo creo que esos son los desafíos que tenemos por delante. Bueno, Liliana, que es investigadora del CONICET además, escribió un artículo, Ley de Medios y Estado Mayor, en donde tiene un párrafo muy interesante que comienza diciendo: el tratamiento de la ley de medios arroja nuevas luces sobre el modo de gobernar del matrimonio presidencial que continúa erosionando la ya escasa credibilidad de las instituciones. Es una ley arcaica que se nutre del ideario del primer peronismo, a pesar de lo mucho que ha cambiado el mundo, ¿no? Con un concepto importante de poder que se ve en la manera en que se aplica esta ley. Ese artículo data del momento en que se mandó al Senado la ley, ¿verdad? Ese modo apresurado en que fue resuelta esa ley ya de por sí era sintomático de un cierto modo de gobernar. El Grupo Clarín, y digámoslo claro, nadie quiere, y en mi caso menos aún, que haya oligopolios ni concentración de los medios. Me parece muy bueno desconcentrar para tener una sociedad plural y democrática. Ahora bien, este medio, que resultaba ser un medio amigo del poder, al que se le dieron las posibilidades de concentración fabulosa que logró, de pronto se convirtió en enemigo del poder, y de entre gallos y medianoche en el 2009, tras el conflicto del campo, descubrimos que había generales mediáticos que secuestraban goles, y de pronto apareció un fantasma, un enemigo más. Ya no era el campo, sino los medios. Yo creo que esta sociedad percibe que acá, como bien lo define el gobierno, hay una batalla contra un enemigo. Hay que liquidar a ese enemigo. Entonces, esta ley es contra alguien, pero no para todos. Y para mí forma parte de un estilo de gobernar donde se improvisan medidas en función de situaciones muy concretas de coyuntura, a partir de las cuales esas medidas adquieren la simbología de una epopeya. Yo quiero distinguir muy bien que hay que tener buenas leyes quiere decir adaptar los medios, desconcentrarlos a la situación moderna de la tecnología con un Estado eficaz y regulador. Pero desacreditar a los medios independientes o a los medios que son críticos o opositores al gobierno, me parece que no es función de un gobierno. Un gobierno tiene que tolerar la disidencia crítica, y son quienes, los receptores de la información, los que eligen cómo informarse. Aquí tiene que haber pluralidad de medios privados, y el Estado puede regular, sin duda tiene que hacerlo, pero no estatizar como propietario de una verdad frente a la cual todo lo demás es mentira. Clarín miente, el gobierno no miente. El gobierno es el Estado, por lo tanto tiene la verdad. Bueno, el espíritu de la ley de medios, con todas las observaciones que se puede hacer, es justamente la democratización y la pluralidad de voces, ¿no? Eso es lo que todos esperamos. Sí, pero yo me pregunto dónde están esperando esas voces de las organizaciones sin fines de lucro, que tendrían que tener un 33% de esas licencias, y desde que se aprobó la ley, que yo sepa, no se avanzó en eso. Está paralizado porque por los dos artículos. Bueno, pero escúcheme. Está todo parado por los dos artículos. Señor Sabatella podría empezar a actuar
sobre los que no han hecho ninguna cautelar y se les aplica la ley. Porque si no, lo que queda claro es que la ley es contra alguien, pero no para todos los demás. Me quiero corregir, no está todo parado, porque de hecho nosotros en TN, con todo el lío que hay, ya, y me parece muy positivo, ya está como limitado el espacio publicitario. No sé, esto de los médicos, siempre mostrar la matrícula, cuestiones establecidas por la ley que están muy bien y que ya se están aplicando, ¿no? Obviamente en... Pero ¿y las licencias de las organizaciones? Lo de las licencias, bueno, recién Guillermo, vos decías que no, que todo este tema... Yo efectivamente creo que hay una diferencia entre lo que es la letra de la ley y la aplicación de la ley. Los motivos por los que el gobierno sancionó la ley, bueno, quedará cuestión de la evaluación política de cada uno. En mi caso, yo lo que hago es un análisis político del contenido de la ley, y me permito discrepar con Liliana en ese sentido. No creo que sea arcaica. Entiendo que lo que tú dices es la concepción de poder que está detrás de eso y no exactamente la ley, pero la letra de la ley, es una ley que digamos que respeta los estándares de libertad de expresión, tanto de la OEA como el Sistema de Naciones Unidas. Quiero decir, no es una ley que se pueda decir que afecta, y de hecho los planteos jurídicos que se han hecho a la ley no se vinculan con problemas de libertad de expresión, sino con términos de propiedad, de desinversión, que no hay objeciones en términos de libertad de expresión. Entonces, cuando uno analiza, y yo siempre planteo lo mismo, también hay que entender la historia de la radiodifusión en Argentina, ¿no? Es decir, el proceso histórico en general y el modo en el que la radiodifusión se organizó. Por ejemplo, el hecho de que no haya canales privados nacionales y sí canales estatales es una cuestión que se hereda del año 57, no del peronismo, sino del antiperonismo. De hecho, el desarmado de la radiodifusión nacional es fruto del antiperonismo, no precisamente el peronismo. Con esto no estoy diciendo si es bueno o malo. Simétrico, es el fruto correcto. Simétrico. Lo que quiero decir, lo mismo, colonizar los medios porque las voces críticas no pueden ser escuchadas. Bueno, pero yo creo que justamente ahí está el desafío, me parece. Si podemos llegar a la conclusión de que la letra de la ley permite el surgimiento de nuevas voces, y que el desafío está que la sociedad exija eso, que la sociedad aporte a construir, digamos, que se cumpla. Como bien decimos esto, yo creo que efectivamente hay una demanda que está siendo reclamada tanto por los propios medios sin fines de lucro como por sectores de la sociedad que en su momento aportamos a la discusión de una nueva ley, porque este es un proceso, digamos, recordemos también que la discusión de una ley de radiodifusión arranca con ese nombre, con radiodifusión, y arranca en el año 83. Claro. Quiero decir, algunos estuvimos 25 años pidiendo, por favor, que cambien esa ley. Sí, claro, en este momento la ley establece un piso. En el Congreso no estuvieron 25 años. Pero a mí me asombró. De hecho, en el 2003 Kirchner otorgó la licencia. Pero la ley fue presentada en marzo. La ley fue presentada en marzo y se votó en octubre. Quiero decir, hay muchas leyes que tienen trámites mucho más veloces que esta. Después, Tiene tantos artículos, vos sos un especialista, sí. Pero a mí me parece que está tan recargada de artículos. Pero es normal. A ver, yo insisto, creo que me parece que el punto es este. Es ir a ver dónde están los puntos conflictivos de la ley, que los tiene. Toda ley es perfectible. Vamos a partir de eso. No existe la ley perfecta. Toda ley es perfectible. Ahora, hay algunos puntos críticos. Por ejemplo, un tema que no se regula en ese momento, que yo creo que es importante que se regule, es el de la convergencia. ¿Qué va a pasar con la reunión de las telecomunicaciones con el sector audiovisual? Ahí tenemos un déficit. Bueno, esos son los temas. Por eso digo, una cosa es, ganamos, hicimos un piso. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo hacemos que sea? Y efectivamente salir, y en esto yo coincido con lo que Pero para mejorarlo hay que tener un clima de calma, hay que pensar que las leyes son hechas para que funcionen mejor los servicios que la sociedad recibe en una sociedad democrática y plural. Las leyes no son batallas contra fantasmas enemigos. Elevar al Grupo Clarín a la estatura de un enemigo, las corporaciones enemigas, los grupos enemigos, es convertir en un campo de batalla esta sociedad. Yo la impresión que tengo es que acá la gente vive bastante angustiada con un conjunto de problemas de la vida cotidiana muy fuertes. En primer lugar, la inflación, del cual no se habla, la inseguridad, ni hablar. Entonces, esta batalla entre el gobierno y los medios, un gobierno que se reclama en el Ejecutivo representante del Estado, y que para librar esa batalla no duda en hacer una guerra de poderes, por ejemplo, contra el Poder Judicial. Entonces, francamente, aquí lo que hay es un asunto muy serio de pérdida de calidad republicana de esta democracia. A mí me parece que incluso lo que ha pasado con esta confrontación, que hay muchos actores sociales en el medio. Por ejemplo, los periodistas, y por eso
Después de la pausa vamos a hablar con Andrés D'Alessandro, uno de los principales referentes del Foro de Periodismo Argentino. Porque a mí me ha pasado de ir a un supermercado con mis nenes chiquitos y que me digan devolver a los nietos. Entonces, bueno... Pero esa es otra infamia, porque uno para atacar a una corporación tiene que atacar... No me voy a victimizar, no dije nada, no pasa nada, pero a uno le duele, porque digo, uno se formó académicamente en la Universidad de Buenos Aires, uno tiene un compromiso que es con la audiencia, más allá de la empresa donde trabaje, porque no, yo no nací en el Grupo Clarín, trabajé en un montón de medios antes o paralelamente. Entonces nos interesa saber dónde quedan estos actores sociales en el medio, ya sea quienes todavía no pueden tener una señal porque no tienen la infraestructura, no tienen los fierros, el know-how. Mira, yo creo que nadie va a quedar en el medio, porque si el gobierno va por todo, o estás con el gobierno o no tenés nada. Digo, esta idea de vamos por todos y este clima irritante de batallas contra quien sea, no deja lugar para una sociedad tranquila en la cual, ¿qué tiene que ver el periodista con el Grupo Clarín? ¿Qué tiene que ver con la infamia que han hecho con esa señora? Nada. Entonces realmente la confusión viene de esta lógica de identificar por todas partes enemigos a perseguir. Esta es una sociedad cansada de eso. Yo coincido contigo, Liliana, en que el clima de crispación o de batalla no es el mejor para dar los debates a mediano plazo. Pero convengamos que tampoco en un ring se sube uno solo, se suben dos. No, y no estamos hablando de quiero decir, por supuesto que, y con esto tampoco desconozco que no es lo mismo el gobierno que una empresa, o sea, no estoy desconociendo nada ahora. Quiero decir, me parece que la situación por la que se llega o por cómo llegamos a esta situación es el fruto de situaciones más complejas a decir solo el gobierno va por todo y digamos, creo que ahí... Es el Ejecutivo el que dice vamos por todo. Sí, está bien, pero quiero decir... es el Ejecutivo el que dice vamos por todo, alentando a la sociedad de que una vez que ha sido legitimado por una mayoría, está empoderado para ir por todo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. En el medio queremos saber qué va a pasar con los que vamos a seguir siendo periodistas, más allá de cómo quede el mapa en la ley de medios. Después de la pausa vamos a hablar con Andrés D'Alessandro. www.serajusticiadigital.com. La posibilidad de encontrar todos los programas emitidos por Metro y además tener un completo panorama del acontecer judicial más importante del país. www.serajusticiadigital.com. Información actualizada y análisis permanente de la realidad. Andrés D'Alessandro, además de un excelente periodista, es director ejecutivo de FOPEA, Foro de Periodismo Argentino. Yo formo parte, ya lo dije varias veces, del Foro de Periodismo Argentino porque de alguna manera es mi lugar de identidad. Es un foro que todos aportamos una mensualidad, que lo mantenemos los periodistas, los trabajadores, no hay dueños de medios, que tenemos otros intereses diferentes a los del Estado o cualquier empresa, X empresa, no importa empresa que sea. Bueno, y me interesa y me preocupa qué va a pasar con la tarea del periodista, que en muchas situaciones estamos siendo confundidos con grandes empresarios a quienes a veces ni siquiera conocemos. Andrés. ¿Cómo estás, Lorena? Muchísimas gracias por la invitación. Es muy interesante, bueno, toda la parte anterior donde se cruza lo político, lo económico, lo social, sí, lo cultural. Y bueno, realmente es para reflexionar cuál es el rol de los periodistas en este contexto. De esta confrontación. Y un primer dato sintomático de la realidad que nos toca vivir a los periodistas, a los trabajadores de prensa, como bien marcabas vos, es que no aparecemos muchas veces mencionados en la ley. No. Entiendo que es una ley que tiene que ver con la regulación de los medios, pero sí aparecemos como proveedores de contenidos, ¿no? Esa es una primera salvedad que me gustaría marcar porque evidentemente nuestra tarea va mucho más allá de eso. Obvio, proveedor de contenido puede ir a un kiosco a proveer golosinas, digo, acá estamos hablando de otra cosa. Que tiene que ver con los valores democráticos, que tiene que ver con muchísimas cosas, con el compromiso, el derecho a la información, derechos y responsabilidades. Ese es un primer punto preocupante, digo, teniendo en cuenta
en qué medida somos incluidos los trabajadores de prensa en el marco de la ley. Por otro lado, sí me parece importante rescatar que el clima que bien se describía en el bloque anterior ha conspirado en gran medida a que los periodistas podamos seguir adelante con nuestra tarea profesional, trabajemos en los medios que trabajemos, ¿no? Y esto hemos visto a lo largo del año episodios bastante negativos, digo, para el ejercicio profesional de los periodistas en los medios públicos, en los medios privados, en medios pequeños, grandes, en todo el país. Situaciones de violencia. Situaciones de violencia y de intolerancia con la tarea de la prensa. Ese es un motivo de preocupación para FOPEA, como bien sabés, y como tratamos de trasladar hacia la sociedad, no con una mirada corporativa per se, sino también para dar a entender a la sociedad cuál es el riesgo de que voces sean silenciadas en un marco democrático. Bueno, y esto además se da en una situación muy compleja con nuestros colegas en las provincias, y donde además hay un capítulo aparte, que ahora FOPEA lo está advirtiendo, que tiene que ver con los contenidos que se supone que tienen que aumentar a partir de la ley de medios en cada provincia, pero en algunos medios que dependen de Radio Nacional, corregime si no es así, parece que no es así. Del sistema de radio televisión argentina. Sí. Sí, bueno, esto fue una información que se difundió en los últimos días, que fue negada por las autoridades de la radio. Ajá. A nosotros nos dijeron eso también, pero fue motivo de preocupación en las 40... Pero son situaciones de hecho que se están dando, cambios de contenidos, o que se van a dar. Son ideas que se están pergeñando en función de la programación para el año 2013. Pero a mí me gustaría destacar un aspecto que no aparece siempre mencionado cuando se habla de la ley de medios, aunque sí se hablaba recién de la sostenibilidad de los medios, y que tiene que ver con el contexto de la ley de medios y de otras herramientas jurídicas que son importantes para una política de comunicación y para que los periodistas trabajemos en un clima de libertad. Y me estoy refiriendo muy sintéticamente, lo voy a decir, por supuesto lo podemos abundar el año que viene cuando hablemos de estos temas. Lo que tiene que ver con la publicidad oficial, lo que tiene que ver con la falta de una legislación o normativas que regulen la publicidad oficial, totalmente. Con una falta de ley de acceso a la información, que eso ha sido un motivo, en tu programa se ha hablado bastante. Y que la Corte ya dio señales y varias entidades como ASIG, etcétera, han pedido mucho. La Corte se pronunció, pero todavía no tenemos nada. Por lo menos no tenemos una ley nacional, tenemos un decreto de ley que solamente abarca el Poder Ejecutivo. Cláusula de conciencia. El tema de la cláusula de conciencia, que también es un motivo de preocupación para nosotros, que recién aparecía también mencionado en el bloque anterior como una demanda de los trabajadores de prensa, para que podamos hacer nuestra tarea con la mayor libertad posible dentro de los marcos lógicos de lo que es trabajar para una empresa pública o privada. Y un tema no menor también tiene que ver con el rol de los medios públicos, ¿no? Que en la ley sí aparecen mencionados en varios artículos, pero que sin embargo, a nuestro entender y analizando un poco qué es lo que está pasando desde la aprobación de la ley en el 2009 hacia adelante, bueno, no se ha manifestado ese pluralismo que declama la ley y que para nosotros, por supuesto, es fundamental y hemos apoyado y hemos valorado en aquel momento cuando se aprobó en el 2009. ¿Qué modelo no tenemos? A mí me tocó trabajar en Radio y Televisión Española, también en la BBC de Londres, y ver de pronto un medio público, no partidario, que informa igual de si está Tony Blair o esté quien esté. Imagino, bueno, igual en Alemania, con la Deutsche Welle y tantos otros medios de comunicación que realmente han llegado. Es un poco el desafío que también los periodistas tenemos que trabajar para que los medios públicos sean realmente públicos. No importa que hoy esté la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo veíamos también en el menemismo y en otros gobiernos. Absolutamente, esa es una preocupación. Yo creo que este menú de temas, que por supuesto hay iniciativas en el Congreso, el tema de acceso a la información, el tema de publicidad oficial, el tema de cláusula de conciencia, hay 2 o 3 proyectos también en danza, pero nos parece que sería de alguna manera... Explica para quienes nos están viendo qué sería la cláusula de conciencia. No, la cláusula de conciencia, muy sintéticamente, es la posibilidad de que un periodista se niegue a realizar una tarea que va en contra de su conciencia o también que se niegue a firmar un artículo. Sí, o en el caso de los medios audiovisuales, a decirla, a leerla o a titularla. Exactamente, y a darse por despedidos si eventualmente la empresa periodística va en contra de su conciencia, obligándolo a hacer algo que no va justamente con sus principios y sus valores. Otro aspecto muy importante que me parece para destacar es el tema de la ética periodística, que apareció también en el medio del discurso, que nosotros creíamos que era importante también incluirlo en todo lo que tiene que ver con la readjudicación de las licencias, ¿no? Que se le dé una mayor puntuación a aquellas propuestas que incluyan códigos de ética y de valores periodísticos, y que no sea solamente una declaración de principios en un papel, sino que se dé a conocer al público, que el público interactúe con ese medio de comunicación a través de defensor del lector. Digo, hay un montón de temas que no están siendo tocados, lamentablemente, por este clima de polarización a partir de la sanción de la ley, y que bien explicaba
Guillermo Mastrini en el bloque anterior, ¿no? Y digo que lamentablemente conspiran contra nuestra tarea profesional y bueno, y que son un motivo de preocupación porque nos están llevando a una situación donde por un lado nos aprietan en los medios públicos, nos aprietan en los medios privados, nos aprieta la gente también. La gente se ha revelado muchas veces, ha revelado, perdón, una situación de intolerancia muy fuerte con la tarea de la prensa, en particular en el interior. Y eso, lamentablemente, muchas veces se tradujo en algunos episodios de violencia, que también merecen nuestra preocupación y nuestra solidaridad, cosa que no siempre se da. No, se ha dado todo el tiempo, ¿no? situaciones de solidaridad, obviamente, bueno, en el caso de FOPEA con todos, incluso el último fue a la gente de Duro de Domar, no me acuerdo si de 678, y no se ha dado con los periodistas de Candelaria, por ejemplo, que fueron golpeados por el presidente del Consejo Deliberante, y de tantos otros periodistas, Daniel Enser Entre Ríos, que está siendo perseguido, también demandas millonarias por investigaciones que está haciendo vinculadas a trata de personas, y otras denuncias que venimos nosotros dando a conocer, porque tenemos que proteger a nuestros compañeros que también trabajan en provincias donde a veces el feudo político no les permite realizar bien su tarea, y la van a encontrar en nuestra página web, en serajusticiadigital.com, donde tenemos linkeado la página web de FOPEA, donde están dando a conocer los aportes que tenemos para una mejor comunicación y realmente una pluralidad de voces, y también para que se mejore, para poder avanzar por sobre la coyuntura de esta polaridad que se está dando en la justicia sobre la ley de medios. Gracias, Andrés. No, gracias a vos, Lorena. ¿Querías decirme algo más? No, simplemente que todo este menú de cuestiones de las que estamos hablando tiene que ver con una mirada autocrítica también del rol de la profesión. Total. O sea, no tiene que ver con una demanda solamente a los gobiernos, que son responsables, por supuesto, en función de lo que dice la Constitución respecto de la situación de la libertad de expresión, pero nosotros somos responsables también de hacer un ejercicio responsable de esa libertad de expresión. Vos lo sabés muy bien en todo lo que tiene que ver con el tratamiento, por ejemplo, del tema de la justicia. O sea, tenemos que tener conocimiento para poder aplicar con responsabilidad nuestra tarea de informar. Y bueno, eso lo hacemos con una mirada autocrítica y sí me parece muy importante destacar eso en un clima donde muchas veces parece que los periodistas nos queremos defender de... O estamos como víctimas y claro. No, es el año, son tiempos donde más que nunca uno también está abierto a las discusiones y a ver qué se puede modificar, y muchas veces es gracias a las críticas fuertes o amigables que vienen de parte del gobierno. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. No, gracias a vos, Lorena. Gracias a ustedes por haber estado esta noche en Será Justicia. El martes que viene es 25, pero vamos a estar acá como siempre. Chao.